Bueno, trabajemos hoy sobre la perspectiva de la humanidad actual. Hay una encuesta reciente hecha por Gallup a un nivel que podríamos considerar planetario. Por ella sabemos que solo el 20% de las personas aman lo que hacen, es decir, aman su trabajo. ¿Qué significa este dato? En principio, si vemos la otra cara de la moneda, significa que el 80% de la gente no está motivada hacia su trabajo, haciendo caso omiso de lo que eso puede significar en términos de la calidad en general de los productos y servicios del planeta. Habría que pensar en lo que eso significa desde el punto de vista de la vida, porque la verdad es que el aumento tan grande de la depresión, de estados ansiosos, de personalidades límites, es decir, de circunstancias que favorecen la incapacidad de la gente y el crecimiento, digámoslo, vertiginoso del número de horas en que la gente se incapacita al año, es lo más llamativo del fenómeno. Y es lo más llamativo porque lo que nos interesa es cuál es la perspectiva hacia el futuro. Anuncia eso, que el 20% será suficientemente capaz de generar un clima y un campo de positividad y de sentido que lleve al resto, al 80% restante, a ir asimilando digamos, esas vibraciones típicas de un campo positivo y de sentido. O será al revés, que más bien ese 80% generando un campo de inconformidad, de angustia, de depresión y de resentimiento, antes vaya a prevalecer sobre la positividad del 20%. Eso es lo que nos ocupa realmente hoy. Y quiero señalar un caso reciente de mi consulta personal para enfatizar lo que es la perspectiva diaria y normal de la gente. Resulta que hace poco tuve un paciente que vino acompañado de su hijo, un profesional muy destacado de tal vez el banco más importante del país. Ese joven profesional, recién casado, muy brillante, con una, digámoslo, con una hoja de vida y una trayectoria laboral supremamente, digamos, destacada, quiso entrar un momento a mi oficina para decirme 2 o 3 palabras, y esto fue lo que me dijo. Me dijo: hombre, yo quiero comentarle que para mí es asombroso que una persona de su edad se levante para atender una persona a las 6 de la mañana, cuando hace muchos años debería estar dedicado a descansar. Sepa que lo admiro, lo respeto mucho por eso, y me asombra ver ese comportamiento. Por supuesto, ese no es el momento para yo decirle: para mí no es ningún problema porque yo amo lo que hago. Pero sí es muy importante y muy relevante para mí que una persona joven tenga esa perspectiva. Porque me pregunto, ¿qué factores influyen e inciden para que esa perspectiva sea cada vez más común? Porque para el tipo, para mí era claro que esa persona, cuando hablaba de un valor o de una consideración que muy seguramente había compartido con otras personas y muy seguramente de su propia generación. No era algo, digámoslo, surgido en ese momento, sino algo que se había meditado por la manera como él tenía de elaborado el mensaje que me iba a dar. Pero entonces pienso en 2 factores como mínimo importantes ahí. El primero es que hay una influencia en la cultura muy grande de un pensamiento, del pensamiento del Antiguo Testamento, que se interpreta como que el trabajo fue
digámoslo, concebido por Dios como un castigo. Y eso traducido a los dichos populares, pues son muy claros, porque la gente dice, hombre, será tan maluco el trabajo que hasta le pagan a uno por eso. En la canción del Negrito del Batey, muy típica de nuestras áreas latinoamericanas, se concibe claramente que el trabajo lo hizo Dios como castigo y por eso el Negrito del Batey le deja el trabajo todo al buey, porque para él el trabajo es un enemigo. Entonces, hay un énfasis cultural, digámoslo, trabajado temáticamente, como si fuera un discurso, que no valora el trabajo, sino que lo desvaloriza y lo pone en términos de aversión para el hombre. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, como quien dice, te costará mucho ganar el pan para sobrevivir. Entonces, ese tipo de mensaje, ese argumento repetido una y otra vez, va calando sobre la gente como una especie de mantra. Si uno repite un mantra, poco a poco se va, digámoslo, adaptando y ajustando su mente a lo que dice el mantra. Entonces, si uno repite eso con mucha asiduidad y en muchos ámbitos y ambientes distintos, es muy posible que lo asimile como una verdad, como una creencia real. Pero hay un segundo factor que me llama mucho la atención y que es demasiado importante y no lo podemos dejar de lado, y es el hecho de que esta sociedad cada vez más informatizada está dejando muy de lado lo que es la experiencia personal para centrarse en el procesamiento de datos. Entonces es muy claro para nosotros que cada vez los muchachos registran más y más y más datos. Pero fíjense el asunto. Yo puedo averiguar, por ejemplo, qué es lo que pasa con una galaxia cercana. Por ejemplo, supongamos que yo me pregunto, hombre, ¿cómo será la galaxia de Andrómeda? ¿A qué distancia estará de la Vía Láctea? ¿Cuántos soles tendrá? ¿Cuántos sistemas planetarios similares al nuestro tendrá esa galaxia? Entonces, ¿qué tantas posibilidades, por ejemplo, de vida podrá tener? En fin, y yo me puedo aproximar a eso, estudiar a través de las visiones de los telescopios que tenemos ya hacia afuera, atisbando a esas galaxias, cuáles son esos sistemas planetarios, obtener toda la información. Pero observen bien, esa información llega y se suma y se suma y se suma, y lo único que podemos hacer con ella es procesarla, sumarla, restarla, compararla, hacerle tendencias, hacerle registros acumulativos, en fin, procesar la misma información. ¿Cuál es el punto complicado de esa cantidad de información que llega y que solamente permite que se la procese de todas las formas que ustedes se puedan imaginar, todas las formas de procesamiento posibles? Pero hay una característica esencial de ese procesamiento, y es que no puede generar nada nuevo. Por principio no puede generar nada nuevo. Más que cuando nos amenazan con todo lo que es el avance y el adelanto de la inteligencia artificial, nosotros tenemos que confesar tranquilamente, es que las máquinas van a procesar, y ya de hecho procesan mucho más rápido y mucho más completo que cualquier ser humano. O sea, ¿para qué vamos a pelear con eso? No se trata. Pero jamás será, digámoslo, equiparable ese desarrollo de la inteligencia artificial a lo que es el ejercicio natural de la conciencia humana y de la creatividad humana. No es posible, porque el hombre está hecho de tal manera que es el único organismo que conocemos que puede crear de la nada una nueva estructura, por ejemplo, una nueva canción, una nueva sinfonía, una nueva armonía musical
y una nueva melodía. Porque sale de la nada, sale una estructura absolutamente novedosa, que no estaba en la realidad y que no es simplemente una copia de algo que ya preexistiera. No, es algo nuevo. Pero esa facultad no es susceptible de ser copiada ni reproducida por un aparato mecánico, que solamente, en base de que solamente procesa lo que le ingresa, es simplemente, y por más que quiera ser distinto, un mero procesador de datos. Entonces, para la perspectiva del futuro del hombre, es importante entender qué tanto el sistema educativo, qué tanto la informatización de la sociedad está contribuyendo a que nosotros no le permitamos al joven que asimile todas las, todos los inputs que puede recibir de su medio ambiente y procese como una experiencia personal, que pueda discernir qué tanto le interesa, qué tanto le da sentido a su vida o qué tanto no se lo da, o qué sugerencias le está, digámoslo, haciendo llegar ese mensaje externo y de consiguiente a su juicio cómo lo recibe y cómo afecta su mundo interior, su vida afectiva, su vida emocional y inclusive su vida intelectual, su pensamiento. Pero sobre todo la capacidad de poder decidir qué es lo que le parece que es correcto, porque ante una suma ingente de información que no se procesa desde el punto de vista experiencial, sino que simplemente se procesa desde el punto de vista intelectual, como lo hace precisamente una máquina. Entonces, ¿qué efecto puede traer? No podemos predecirlo con certeza total, pero sí es muy llamativo el incremento tan grande de los fenómenos, como les decía en el inicio de este video, de la depresión, de las personalidades límites, de los estados de ansiedad, es decir, de aquellos factores asociados, por ejemplo, a un mayor índice de suicidio. Si ustedes miran algunos países, por ejemplo, Surcorea, por ejemplo, México, incluso lo que pasa aquí en Colombia, el aumento tan grande que existe de suicidios en la juventud, entre los 15, 18 años hasta los 24, inclusive hasta los 30 años. En ese periodo hay un incremento muy grande de suicidios, que es como quien dice, revelando que el joven encuentra menos sentido en este mundo lleno de información, digámoslo, y no de experiencias vivenciales importantes para el sentido de su vida. A mí me llama mucho la atención eso. No podemos predecir, como hay algunos que se atreven a decir, que va a llegar muy rápidamente la humanidad a tener hasta un 50% de suicidios. No es fácil de hacer esa predicción. Pero si uno mira el crecimiento tan significativo de los suicidios en esas edades tempranas, el asunto no es para archivarlo, es para mirarlo con mucho cuidado. Porque, ¿qué es lo que en el fondo interesa? Lo que en el fondo interesa es que la humanidad pueda antes garantizar que cada ser humano examina sus experiencias vivenciales con todo cuidado, con toda atención, y que no simplemente va al vaivén de las influencias externas y al vaivén de lo que son, digámoslo, tendencias generales donde se inscribe el comportamiento de la población.
Nosotros estamos buscando que la gente en principio sea cada vez más libre, más consciente, más capaz de decidir su propia vida y en última instancia más responsable de su propia existencia. Entonces, si estamos buscando eso, nosotros no podemos pasar digámoslo, con los ojos cerrados ante una avalancha de información y de procesamiento de información que casi que tapa, casi que no da lugar ni espacio para el examen de la experiencia personal. Y si miramos despacio cómo está pasando eso en la motivación de los pequeños y cómo es cada vez más frecuente encontrar personas, niños todavía entre los 12 y los 15 años, que ya muestran una gran tendencia hacia el aburrimiento, hacia la falta de interés, hacia las cosas, porque ya con el advenimiento del computador, de las tablets, de los teléfonos, de toda la información, es como si lo supieran todo, como si ya no tuvieran necesidad de averiguar con su vida qué es lo que pasa. Y eso es un ataque directo al conocimiento verdadero. O sea, yo puedo saber todos los detalles y todas las informaciones que pueda obtener de la constelación de Andrómeda. Pero cuando yo me pregunto, ¿eso para qué me sirve? ¿Cómo transforma mi vida? Tengo que contestar, eso no transforma nada, absolutamente nada. Eso simplemente me da una información que de pronto puede tener un valor social si yo la comunico en un grupo, pero que eso me sirva a mí para mejorar, para ser más creativo, para ser más responsable de mi vida, para ser más consciente de cómo vivo. Dios, no me sirve para eso. Entonces, en la perspectiva hacia el futuro, de verdad, que hay una gran incógnita. Yo no voy a hacer predicciones negativas porque me parece que no se justifican y porque yo sigo creyendo muy de fondo en la capacidad de la humanidad para recoger lo que le pasa y cambiar su rumbo y asumir otra vez su destino. Yo sigo confiando en eso y por eso no hago una predicción, porque no puedo hacerla, no creo en eso, creo más en una predicción positiva. Pero sí creo que hay situaciones actuales que nos obligan a mirar y a pensar. Y hay unas recomendaciones, por lo menos de dos recomendaciones que no quisiera dejar pasar en esta reflexión, y es que son, en primer lugar, la más importante quizá es: no hagamos nada que no sea importante para nosotros. No hagamos nada que no queramos hacer. No hagamos nada que no nos interese por principio hacer. Y lo segundo es, cuando estemos haciendo algo y sintamos que no nos llena plenamente, paremos y estudiemos, pongámosle atención al fenómeno y escudriñemos qué sentido puede tener para nosotros. Porque si le encontramos un sentido importante a lo que hacemos, y le encontramos un valor, y hacemos esa reflexión cada vez que tenemos un vacío de sentido, nosotros podemos irle llenando de sentido a las actividades de nuestra vida. Y ese es el mensaje final de la reflexión. Les deseo a todos un cuidadoso examen de su propia vida. Mucha suerte.